Amén. Bueno, primero que todo, estoy muy agradecido al diácono, a Rocío, a todos ustedes por invitarme a dar esta clase, esta enseñanza. Para mí una gran sorpresa de ver el interés que hay sobre esto. Aparte ustedes lo pidieron, eso es importante también, que nazca de ustedes también este deseo. Y entonces se ha hecho esta clase con ese propósito y también me sorprende mucho la acción del Espíritu Santo, porque teníamos pensado para una primera parte y se dio una segunda parte. Y entonces me parece genial de poder compartir con ustedes esta clase. Hoy es la última clase, pero Dios mediante ya nos vamos a mantener en contacto. Ustedes tienen mis contactos. Pudiéramos en el futuro hacer un contacto en persona, convocando varias, o sea, que vengan de diferentes lugares y buscar un punto centro para poder dialogar y compartir la riqueza de nuestra fe, de las enseñanzas de Jesucristo y todo lo que nos han dejado los apóstoles a nosotros. Que sea una cosa más festiva. Recuerden aquello del ver, reflexionar y actuar. ¿Cómo es? Ver, pensar y actuar. Y Osman Ospino, que es el profeta de Estados Unidos, le llamaría yo, porque es un laico colombiano de Boston College, y él sería como la representación del mundo hispano ante la iglesia en Estados Unidos. Y realmente él lo que dice es que debemos ver, reflexionar, pensar y actuar, y él dice una más, que celebrar. Y entonces es importante, porque nosotros hemos visto la realidad que tenemos, hemos reflexionado, ya ustedes han visto la realidad. Ahora, lo que hemos hecho en estas clases es reflexionar sobre la realidad que tenemos y dando algunas pistas para actuar. Y luego nos tocaría celebrar, ¿sí? Por eso lo dejamos en las manos de Dios. Próximamente ustedes van a tener una clase de la teología del cuerpo fantástica. La clase está tomando mucha fuerza. Las enseñanzas de Juan Pablo II y de la Iglesia acerca de esto, el valor del cuerpo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y va a estar, Dios mediante, no sé si lo mantienen así, Gustavo Mejía, que es amigo mío. Cuando yo llegué a Estados Unidos, vine a la parroquia de San Joseph, en Miami Beach, y allí estaba él, allí lo conocí, y me parece una persona fantástica, ¿no? Así que aprovechenlo mucho y nos mantenemos en contacto. Por lo pronto, vamos a seguir compartiendo esta carta encíclica Ecclesiam Suam acerca de el diálogo con los creyentes en Cristo. Y nos quedamos en el punto 51 de esta carta encíclica, y hablaba de un pensamiento: a este propósito nos aflige, y es el ver cómo precisamente nosotros, promotores de tal reconciliación, porque es la Iglesia Católica la que como madre, habíamos visto la vez pasada, como una gallina, decía Jesucristo en el Monte de los Olivos, como una gallina busca sus pollitos y quiere reunirlos, así yo he soñado hacerlo.
y esa imagen tan bella que ponía Jesús de la vida cotidiana. Entonces nosotros la aplicamos a lo que quiere hacer la iglesia que es sacramento del reino de Dios, sacramento de Cristo, presencia de Cristo en medio del mundo, que se proyecta como una madre, como una gallina que busca a sus pollitos. Entonces nosotros, que somos promotores de tal reconciliación entre nosotros los cristianos, somos considerados por muchos hermanos separados como un obstáculo. Y es una pena. Pero de nuestra parte tenemos que seguir trabajando, tenemos que tener mucho empeño. Sobre todo un obstáculo principal que se opone a ella a causa del primado de honor y de jurisdicción que Cristo confirió al apóstol Pedro. Ya les había dicho yo que podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero lo que yo he estado viendo es que hay un ataque muy fuerte a Pedro, al Papa, en este caso a Francisco, desde afuera de la iglesia y desde adentro de la iglesia también, y que nos hemos heredado de él, de Pedro. No hay quienes sostienen que si se suprimiese el primado del Papa, la unificación de las iglesias separadas con la Iglesia Católica sería más fácil. ¿Juni está por ahí? Sí. ¿Tú crees que si nosotros cedemos a lo que nos están pidiendo de quitar al Papa, podríamos entonces, si el Papa sería un obstáculo, entonces podríamos llegar a la unidad de la Iglesia? No, el Papa es el cabeza de la iglesia. Para mí eso no puede ocurrir nunca. Eso no debe de ocurrir nunca. Y creo que la relación que existe de las iglesias de los hermanos separados con la iglesia católica son ellos los que ponen las trabas, no es la iglesia católica. La iglesia católica está abierta al acercamiento. Ellos son los que se resisten a esto. Quizás resistir no es la palabra, pero bueno. Sí, yo entiendo. Sí, exactamente. Esa es la respuesta. Porque el Papa es la cabeza visible. El Papa es la forma visible, Sí. por decir de alguna manera, de Cristo. Y entonces él lo que está buscando él es la unidad, el diálogo, porque no podemos suprimir, porque si tú suprimes eso es una gran mentira. Si tú suprimes la cabeza, si tú suprimes la persona que va a reunir, entonces ya no va a haber unidad. Exacto. Es una gran mentira. En las familias pasa. Siempre tiene que estar la cabeza de familia. Pues mucho más a nivel universal. Tiene que estar la cabeza. Claro, y que sea visible. Y que sea visible al mundo, que sea visible a todos. Que sea una persona concreta. Muy bien, Juni. Entonces, fíjate que la carta encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, dentro del concilio, está hablando de esto. Si somos un obstáculo o no somos un obstáculo. O sea, Pedro es un obstáculo y ya vemos por lo mismo que tú estás diciendo que no. Queremos suplicar a los hermanos separados, dice el concilio, que consideren la inconsistencia de tal hipótesis. Porque ellos lo que piden es eso. Y no solo porque sin el Papa la Iglesia Católica ya no sería tal, porque es una cosa fundamental, el papado en la Iglesia es fundamental, sino porque faltando a la Iglesia de Cristo el oficio pastoral supremo, eficaz y decisivo de Pedro en el Papa, la unidad se desmoronaría. Sí. Usted mismo nos ha dicho también que si estamos recibiendo ataques desde dentro de la iglesia, si no tenemos una cabeza principal, ¿cómo sería? Exacto.
Tiene que haber una cabeza visible que convoque, que llame, que esté allí, que convoque al diálogo y a la unidad. En vano, continúa la carta, en vano se intentaría reconstruirla luego con criterios sustitutivos de aquel auténtico establecido por el mismo Cristo. O sea, que al final alguien va a tener que tomar la batuta. Y entonces, ya sabemos que la iglesia no es una democracia, que la iglesia es piramidal, ¿verdad? Tiene una cabeza. Y gracias a Dios ha sido así por mandato del Señor, y gracias a Dios, y ese mandato se ha cumplido hasta ahora. La unidad se desmoronaría y en vano se intentaría reconstruirla luego con criterios sustitutivos. Se formarían tantos cismas dentro de la iglesia sin la cabeza. En la iglesia, dentro del mismo sacerdocio, ¿no? Dice, se formarían tantos cismas en la iglesia cuantos sacerdotes. Escribe acertadamente San Jerónimo. Queremos además considerar, dice el concilio, que este gozne central de la Santa Iglesia no pretende constituir una supremacía de orgullo espiritual. No es esa tener un papado no es orgullo espiritual o dominio humano como piensan otros políticos, sino un primado de servicio. Por eso el Papa ha llamado a todos a la conversión, incluso al papado. Dice, el papado necesita una conversión de ministerio y de amor. No es una vana retórica la que atribuye al vicario de Cristo el título de Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios, porque nosotros somos siervos de Dios. Entonces, el siervo de los siervos de Dios. Bajo esta luz, nuestro diálogo siempre está abierto, el cual, aún antes de extenderse en las conversaciones fraternales que tenemos con los hermanos de otras denominaciones, se abren coloquios con el Padre también celestial en la oración, en funciones de oración y de esperanza. Es muy importante la oración. Hemos de hacer notar con gozo y alegría que este variado, extensísimo sector de los cristianos separados está todo él penetrado por fermentos espirituales que parecen preanunciar un futuro y consolador desarrollo para la causa de la reunificación en la única iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un deseo de unidad. Yo pienso que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. El Espíritu Santo está soplando de una manera para nosotros un poco extraña, porque no comprendemos el actuar de Dios, porque somos muy limitados. Pero fíjense que en la iglesia protestante está, en la iglesia que no es católica, vamos a llamarla así, en toda la iglesia que no es católica, hay un movimiento hacia la unidad. De ahí que haya salido aquella iglesia que se llama Unity, la iglesia de la unidad. Entonces hay un movimiento, aunque ustedes no lo crean, o a mí me cueste creerlo, parece que el Espíritu Santo está soplando en la periferia de la iglesia también para lograr una unidad de todas las de todas las sectas evangélicas. Me da la impresión, esto es una cosa que yo estoy compartiendo con ustedes, me da la impresión que el Espíritu Santo está soplando, está haciendo su trabajo fuera, en la periferia de la iglesia. Recuerden que la iglesia católica tiene una gran sombrilla, el Espíritu Santo tiene una sombrilla mayor, ¿está bien? Y dentro de la sombrilla del Espíritu Santo, ahí hay cabida para mucha gente, que no solo somos nosotros, pero
no, pero la realidad es que nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso nos consta, ¿está bien? Pero debemos entender también que hay una sombrilla mayor, que es la del Espíritu Santo. Entonces, hay un extensísimo sector de los cristianos separados. Está todo penetrado por fragmentos espirituales que parece preanunciar un futuro. No sé si ustedes lo logran ver. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Me doy a entender cuando digo esto? Sí, claro, estoy entendiendo. Muy bien, muy bien. Okay. Pero te queda claro de que aparte de la sombrilla a la que ampara la Iglesia Católica, a los católicos, hay una sombrilla más grande del Espíritu Santo, que hay personas que no son católicos, a las que el Espíritu Santo también está moviendo. Bueno, hasta ahí no, yo no había, como que no había comprendido hasta ahí esto que estás explicando ahora. Sí, la sombrilla del Espíritu Santo es una sombrilla más grande aún. Hay personas que no vienen a nuestra iglesia y que están siendo movidas por el Espíritu Santo. Por eso me refiero de que lo que habla el concilio se está dando ahora, después de tantos años, de que los fermentos espirituales parece preanunciar un futuro consolador de una reunificación en la única iglesia de Cristo. O sea, la iglesia católica se mantiene intacta, ¿verdad? Pero hay un movimiento del espíritu en las iglesias evangélicas que están buscando la unidad. Ok, ya, hasta ahí le compré. Entonces, continúa, dice, queremos implorar el soplo del Espíritu Santo sobre el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es un movimiento que busca el diálogo, la unidad entre los cristianos. Y deseamos repetir nuestra conmoción y nuestro gozo por el encuentro lleno de caridad, que es fundamental en nuestra manera de proyectarnos hacia los hermanos de otras denominaciones cristianas, que es la caridad, no menos que de una esperanza que tuvimos en Jerusalén con el patriarca Atenágoras. No sé si lo que yo les comenté a ustedes cuando Pablo VI abrazó a Atenágoras, el patriarca de Constantinopla, y levantaron la excomunión. Queremos saludar con respeto y con reconocimiento, dice el concilio, a las intervenciones de tantos representantes de iglesias separadas que ayudaron también, en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Queremos, recuerden que el Vaticano II nosotros fueron católicos, fueron de diferentes hermanos que no eran solamente católicos. Queremos asegurar una vez más que observamos con atento y sagrado interés los fenómenos espirituales caracterizados por el problema de la unidad, que es un problema realmente, que mueve a personas, a grupos, a comunidades de viva y noble religiosidad a unirse, a orar juntos. Con amor y con reverencia saludamos a estos cristianos que en la espera de que cada vez mejor podamos promover con ellos, junto a ellos, el diálogo de la sinceridad y el amor. Estamos buscando, el Papa está promoviendo, buscar junto con nuestros hermanos cristianos que no son católicos, promover un diálogo de sinceridad y de amor para poder trabajar juntos por la paz del mundo. Porque dice que Dios, o sea, que Cristo es el árbitro de las naciones, y es importante que los creyentes en Cristo de alguna manera se unan para trabajar en cuanto a la paz y a la solidaridad en el mundo. No debemos dividir más de lo que ya está dividido, nos debe mover la caridad, la causa de Cristo y de la unidad que quiso para su iglesia. Hay un cardenal que se llama Willebrand, en una perspectiva ecuménica, pero aplicable a cualquier otro tipo de recepción eclesial, explica que el pueblo de Dios,
que es así como le llama el Vaticano II a todos, pueblo de Dios, a la iglesia, pueblo de Dios en su estructura, en la organización diferenciada y guiado por el Espíritu Santo, reconoce y acepta nuevas comprensiones de Dios, nuevos testimonios de la verdad y de sus formas de expresión con el sensus fidei. No sé si ustedes ya han oído esta palabra, esta frase, ya está sonando bastante el sentido de la fe que hay en personas que no son propiamente católicos. Y el sensus fidei de toda la iglesia. La persona de a pie que tiene un sentido de la fe. En su forma plena, la recepción implica una doctrina oficial, su proclamación, por ejemplo, la liturgia, la vida espiritual y ética de los fieles, así como también la teología, en cuanto a reflexión sistemática sobre esta realidad compleja de la unidad. La recepción incluye, por tanto, el querigma, que es el primer anuncio que todos compartimos. El primer anuncio: Cristo te ama, Cristo ha muerto por ti, te ha ofrecido la salvación, ha resucitado y te propone una vida nueva en comunidad. Entonces, si tú aceptas este mensaje, si tú crees lo que yo te estoy diciendo, de que Cristo ha muerto por ti para perdonarte tus pecados y te da vida eterna, es porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Y entonces el querigma se hace, el querigma, que es la buena noticia, la predicación. El querigma es predicación, buena noticia es evangelio. Evangelio significa buena noticia, querigma significa la predicación, el anuncio. ¿Está bien? Y la didache, que es la catequesis, que sale de la enseñanza de los apóstoles. Así como se llama la Biblia, que el diácono mostró hace unos días atrás para regalar como premio. Entonces, ahí está, que es la recopilación de la enseñanza de los 12 apóstoles, la didache. Hay fundamentos esenciales para una teología de la recepción, sobre todo al proponer la recepción como un proceso de asimilación y maduración progresiva. Esto no se hace de un momento a otro. Una maduración, una asimilación en la fe acerca de la unidad y la conformidad con la tradición apostólica, que cuesta tanto aceptar a los hermanos separados, la tradición apostólica. Y el sentido de la fe de toda la comunidad de los creyentes, que tienen ese sentido sobrenatural de las cosas de Dios, que Dios les inspira. Un aporte singular que también merece ser destacado al insistir, como pocos ecumenistas, en situar la realidad de la recepción a nivel intraeclesial, o sea, una unidad interna de la iglesia. Porque no solo podemos añorar o querer una unidad de toda la iglesia cuando nosotros interiormente, los católicos, podemos estar divididos. Por ejemplo, los que quieren al Papa y los que no quieren al Papa, los que aceptan la renovación litúrgica del Vaticano II y los que no la aceptan. Por ejemplo, la gente que solamente quiere la misa en latín, solamente, y quitar las misas en las lenguas de cada país. O sea, tenemos que vernos desde adentro y tenemos que arreglar algunas fisuras también en la casa. No podemos conformarnos con poner un tapete, poner un cuadro delante de la grieta para que la casa se vea bonita. No, hay que sacar el cuadro, hay que sacar el tapete y hay que arreglar nuestra casa.
Entonces, a ver, ¿está Genoveva por ahí? Aquí estoy, Mónica. Bien, ¿te parece bien? ¿Te parece bien lo que estamos hablando? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, me parece bien, no tengo preguntas, sino que me quedé pensando en el agujero que a veces le ponemos un tapete y no sale desde dentro. Y es una realidad que hay que sanar y hay que buscar, pues, lo correcto, no tapar nada. Exactamente, exactamente. Muy bien, pero mire, hablando sobre el ecumenismo, yo quiero que les quede claro, el ecumenismo es el diálogo, la reunión de los hermanos cristianos de todas las denominaciones cristianas, y el Papa a la cabeza está convocando a la unidad, está convocando al diálogo. Hay una frase que dice en el escudo de los Estados Unidos que dice in pluribus unum, dice unos en la pluralidad. El sueño de Dios era una sola iglesia, el sueño de Jesucristo era una sola iglesia que luego se separó con Lutero, con Enrique VIII y demás, que salieron de la propia iglesia católica, creando un cisma tremendo dentro de la iglesia, que es el reguero de iglesias, de sectas que tenemos ahora y demás. Pero el Papa lo que está buscando es eso, en la pluralidad, ya que todavía no ha llegado el momento de la unidad. Por lo pronto, busquemos ser uno en la pluralidad. Que cada uno proyecte, como el gran vitral que yo les decía, proyecte la luz de Dios. La luz que proyecta en el vitral y sale con diferentes tonalidades, verde, azul, amarillo, blanco, así, varias tonalidades. Y la iglesia es el gran marco que reúne en sí misma a todas estas espiritualidades, por decir de alguna manera. Maricela está por ahí. Bueno, ahora nomás estoy yo, profesor. Ella tuvo un compromiso que arreglar en la iglesia y no pudo asistir ahorita a la reunión, pero ella va a poder verlo después, si Dios quiere. ¿Cuál es tu nombre? José Juan. José Juan. Sí. José Juan, ¿qué te parece esta imagen de, o sea, el Papa está convocando, necesitamos una cabeza visible, ya la tenemos, que está convocando como la gallina, pues, aparte es su labor, es su función, confirmar a los cristianos en la fe. Entonces el Papa está haciendo su función, que es lograr la unidad de la iglesia. Entonces está convocando, respetando la pluralidad, está convocando en esta imagen que pongo yo del gran vitral, que es la iglesia, y está convocando a estas espiritualidades. ¿Cómo tú ves esa imagen de que las iglesias históricas, las iglesias congregacionalistas y las sectas protestantes puedan conformar un solo vitral y diferentes espiritualidades? ¿Qué crees de eso? Para mí sería excelente, pues, que todo se pudiera lograr, pero, pues, como usted dice, a través del vitral se ve la misma luz con diferentes tonalidades, entonces, cada cabeza es un mundo, cada región, cada país, o sea, tienen diferentes ideas. No quiere decir que quieran a todos atacar a la Iglesia Católica, pero sí tenemos que aprender a entenderlos también a ellos, su modo de expresarse a través de su religión o su secta o su creencia. No sé exactamente cómo manejar estas palabras para explicarlo, pero no todos están tan mal como creemos, o como nos han hecho ver también a veces otras personas, que ellos, como lo había dicho en la clase anterior, me puse a investigar un poquito acerca de los musulmanes, y en realidad ellos prácticamente dedican casi todo el día a estar orando, a estar en oración. Entonces, la verdad, necesitaríamos tener, yo creo que un poco más de
de noción de lo que son otras religiones o otras sectas, no sé cómo se les diga, para poder también juzgar a ellos, pero ahora no sé si juzgarlos sería lo correcto, más bien sería entenderlos. Ok, yo quiero que les quede claro un término para no irnos sin arreglar esto del término. El término es el diálogo interreligioso es con otras religiones. De hecho, ya El no diálogo sabemos. y el diálogo ecuménico es con los cristianos solamente, de otras denominaciones. ¿Sí? Entonces, está pues, lo que pasa con las sectas, con los hermanos separados, es que ellos piensan que su color es el único que existe en el vitral. Claro, cuando tú eres un cristal, imagínate que tú eres el cristal verde, todo lo ves por ahí, todo lo ves verde, o sea, no hay inclusión ahí de nada, solamente existe el verde para ti. Entonces la iglesia es el gran marco, ¿verdad? Va recogiendo un cristalito verde, un cristalito rojo, un cristalito azul y va armando. Esto es lo que está haciendo el Papa ahora mismo, por eso no se escandalicen que el Papa vaya con el arzobispo de Canterbury, la cabeza de la iglesia de Inglaterra, después la reina, y que se vaya a África a hablar allí de paz. Hay personas que se escandalizan de esto, que el Papa vaya con el líder de los musulmanes allá abajo en Irán, por allá, y se reúna con él para hablar acerca de la ecología, de la paz en el mundo, de no usar armas nucleares, y se pone a hablar con ellos, y dice, ¿cómo el Papa vaya a ir allí? Si esta gente son no sé qué. Entonces, lo que nos debe mover a nosotros es la caridad y el amor. Esa es la manera de actuar del católico. Recuerda que no solo el Papa es el sumo pontífice. O sea, pontífice es el que hace puentes. Y él es el sumo, el más grande, el sumo pontífice, el hacedor de puentes, el que hace puentes. Nosotros también tenemos la misión de pontífices. Claro, él es el sumo pontífice, pero nosotros como cristianos tenemos la misión de ser pontífices, de ser puentes de paz. Y de hacer ver en esos hermanos que nos critican que no solo es esta luz, o sea, que Dios ha suscitado otras espiritualidades, otros carismas dentro de la iglesia. Y que la iglesia es la madre. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo, y eso nos debe quedar claro, nuestro Señor, en el Concilio Vaticano II, busca promover la restauración de la unidad. Vamos a salir un poco ya del documento de que habíamos hablado, de la carta encíclica Ecclesia in Sum. Vamos a salir y vamos a conversar sobre otras cositas que me interesan y que nos interesa a todos. Dime. ¿Dijiste algo? No, nada, todo bien. Ok. Entonces, lo que sí nos debe quedar claro es que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Perfecto. Luego, Lutero, de la Iglesia Católica, sale y funda otra cosa. Luego, Enrique VIII sale de la Iglesia y funda otra cosa. Luego, el patriarca de Constantinopla hace otra cosa y entonces crea la Iglesia Ortodoxa. Entonces, el patriarca de Constantinopla, que era la Iglesia Católica, eran varios patriarcados. El patriarcado de Jerusalén, como ustedes saben, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado ¿cómo se llama? En Etiopía, en Egipto, habían varios patriarcados, ¿sí? De Antioquía, o sea, había de Roma, de Grecia, habían varios patriarcados, cabezas, ¿no? Que eran arzobispos, eran personas influyentes dentro de la iglesia, eran pastores dentro de la iglesia,
Y entonces, pues se separa dentro de la Iglesia Católica este patriarca de la Iglesia de Constantinopla que se pelea con el patriarca de Roma, el Papa, y se sale. Entonces, ahí tenemos el mundo protestante, a partir de Lutero, el mundo anglicano de Enrique VIII y las iglesias ortodoxas que salen del patriarca de Constantinopla. Entonces, esos son las tres grandes cismas que tenemos así de alguna manera, ¿no? Pero la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo y busca promover la restauración de la unidad. La unidad, a pesar de que esta iglesia Unity, que yo les estuve hablando, a pesar de yo considerarlo un falso ecumenismo, ahora estoy tratando de pensar con ustedes, a pesar de considerarlo un falso ecumenismo y que yo le llamo la neomasonería, la nueva masonería, es un movimiento espiritual que busca la unidad de todas las confesiones cristianas trinitarias, o sea, que creen en la Santísima Trinidad y creen que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Aunque yo lo considere neomasonería y lo considere falso ecumenismo, no dejo de percatarme que el Espíritu Santo está haciendo algo que yo no entiendo. ¿Quién más está por ahí? Aparte de Junia, Carmen, Genoveva, Marisela y José Juan. Déjeme platico otra cosa, que yo precisamente... Martín Baltasar. Baltasar. Dime José Juan. A eso es a lo que yo me refería cuando decía que no creo que esté bien que los juzguemos por el modo de ellos pensar, porque sí creo que hay mucha gente que trata de reunir a la iglesia o de formar más unidad en el mundo. Exactamente. Muy bien. Aunque posiblemente no sean católicos como nosotros quisiéramos que fueran todos, pero sí tratan, o sea, no creo que esté bien que los ignoremos, aunque sea escucharlos, aunque no estemos compartiendo sus creencias, pero escucharlos cuando menos para ver su punto de vista. Claro. No, y es que realmente somos hermanos, porque ellos son creyentes en Cristo, son trinitarios y tienen a Jesús como su único Señor y Salvador, igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos no quieren al Papa. Y que eso es lo más malo. Es tan sencillo como eso. O sea, el punto es ese. No quieren al Papa y no reconocen la Madre tampoco. También. Sí, pero tenemos punto de encuentro con los luteranos, que sí reconocen a la Madre. Oh, sí. ¿Sí? Porque no estamos hablando de que llegó ayer a la iglesia, estamos hablando en un sentido teológico, un sentido general, estamos teniendo una visión desde arriba. ¿Sí? ¿Está Baltasar por ahí? Sí, aquí estoy, Martín Baltasar. Martín. Martín, entonces yo estaba conversando acerca de que parece que el Espíritu Santo está haciendo algo entre la iglesia evangélica, entre las sectas evangélicas. Parece que está haciendo algo porque, referente a la unidad, porque están buscando la unidad de todas las sectas evangélicas en la iglesia Unity. Ajá. Y parece interesante, porque yo considero a Unity, la considero como una neomasonería, porque la masonería francesa lo que busca es que cada uno renuncie a lo que es y hagamos una nueva cosa. Y el Papa dice algo interesante, dice, mantente en lo que estás hasta que no se dé el paso definitivo, ¿no? De la unión definitiva, dice el Papa, unos en la pluralidad, mantente el bautista, manténgase el metodista, manténgase el presbiteriano, el episcopal, el luterano,
manténgase en la espiritualidad que tiene en este momento y vamos a trabajar por la paz en el mundo. Vamos a trabajar por la solidaridad. Vamos a trabajar por hacer caridad para alimentar a los pobres. Trabajemos juntos. Y entonces parece que el Espíritu Santo está haciendo algo en la iglesia evangélica, de unificar todo el mundo evangélico. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te parece a ti, Martín? Me parece bien. Yo pienso que, bueno, lo que hace el Papa es lo que pienso yo que es lo que se podría considerar como una referencia para las demás, ¿cómo se puede decir? Para las otras denominaciones, puesto que finalmente la Iglesia Católica, como usted bien lo menciona, es la Iglesia fundada por Jesucristo. Ahora bien, la verdad es que no sé cómo esta otra corriente de Unity lo va a hacer, porque pues ellos nos atacan mucho a nosotros los católicos, atacan mucho a la Iglesia Católica. No sé, no tengo idea cómo lo estén haciendo, pero bueno, al menos es un paso. Sí, exactamente. Yo tampoco sé cómo está trabajando Dios, pero parece que el Espíritu Santo está trabajando porque todas las iglesias, todas las sectas protestantes están separadas desde su iniciación. Las sectas protestantes todas nacen con Asamblea de Dios aquí en los Estados Unidos en el siglo XX, en el 1900. Y a partir de Asamblea de Dios empieza a salir un pastor para aquí, un pastor para allá, un pastor para aquí, un pastor para allá. Y de eso salen pastores y pastores. Y entonces todo es la subdivisión de la subdivisión de las sectas protestantes. Eso sí lo has visto, Martín. Sí, cómo no. Entonces, ahora se está dando un movimiento de unidad entre las iglesias, entre las sectas protestantes, entre las sectas evangélicas, para hacer una sola. Es como que si todos regresaran, vamos a poner un ejemplo que no va a ser así, como si todos regresaran a lo que era antes, Asamblea de Dios. Pero lo que están haciendo es, todas esas sectas, todos esos grupitos, lo van a unificar en Unity. Y van a desaparecer todas las sectas evangélicas. ¿Qué te parece eso? Suena interesante. Yo pienso que al final de cuentas, si se unen ellos, hay más probabilidades de que en un futuro también se unan a la Iglesia Católica. Perfecto. Perfecto. Mira lo que dice el concilio. Déjame ver si yo lo tengo aquí. Bueno, por ahí lo decía. Mira, aquí lo dice el Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1965, hermano, y esto se está viendo ahora. O sea, que esto es profético. Dice, lo voy a leer el párrafo completo. Dice, hemos de hacer notar con gozo y alegría, venerables hermanos, que este variado y extensísimo sector de los cristianos, que es lo que estamos hablando, separados, está todo él penetrado por fermentos espirituales, que parecen preanunciar un futuro que ya es y consolador desarrollo para la causa de la reunificación en la única iglesia de Jesucristo. ¿Viste eso? Sí. Porque si todas esas sectas protestantes se unen en Unity tiene una cabeza, y entonces esa cabeza puede dialogar con la cabeza, con el Papa. Así es. Bueno, seguimos en oración, ¿ves? Por eso. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Dios dirá.
porque ellos son trinitarios. Recuerden que cuando les llega un evangélico delante a criticarlos ustedes, recuerden que tenemos puntos de contacto, tenemos puntos en común, que es la Trinidad y que Jesús es el único Señor y Salvador, y el bautismo, nos une el bautismo. ¿Está bien? Un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, son bautismos trinitarios. Muy bien. Sean uno para que el mundo crea, dijo Cristo. Sean uno para que el mundo crea. O sea, se puede levantar un paralítico y hay personas que creen y hay personas que no creen. Dirán, ay, gloria a Dios, bendito sea el Señor, el paralítico se levantó, gloria al Señor, y eso me afecta tanto en mi vida espiritual que me convierto y dejo de pecar. Entonces, pero hay otros que dicen, el paralítico se levantó, y dice, vaya usted a saber si es un invento. Entonces, no es la milagrería, o sea, el hacer milagros, los milagros existen, por supuesto. Dios puede levantar un paralítico, puede hacer que un ciego vea, puede sanar de golpe a una persona de cáncer. Dios puede hacer todo eso. Depende de lo que quiera, de su plan, de lo que quiera hacer el Señor, ¿no? Pero dice, lo que dice el Señor en su palabra, dice, sean uno para que el mundo crea. O sea, que el mundo va a creer si nosotros somos uno. Si nosotros los cristianos somos uno. O sea, que en medio de la diferencia nosotros nos lleguemos a amar. Entonces el mundo creerá. Pero esta unidad se está resquebrajando y por lo cual el mundo no cree. ¿Por qué no cree? Porque no nos amamos entre nosotros. Porque no somos aún uno. Entonces es importante que seamos uno para que el mundo crea. La consecuencia de que el mundo crea es que nosotros seamos uno. Y para eso, el Papa toma la iniciativa, que esa es su labor, porque no existe otra cabeza en el mundo, de congregar a los pollitos. Entonces los paganos antiguamente decía Tertuliano, decían los paganos de los cristianos, de nosotros los cristianos, decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Ese es el distintivo nuestro de los católicos, el cómo nos amamos entre nosotros, de cómo nosotros amamos a los demás, de que nosotros somos el papá, nosotros somos la mamá del mundo. Nosotros no nos podemos comportar con nuestros hermanos, sea de la religión que sea de la creencia que sea. No nos debemos comportar como majaderos. Tenemos que tomar la postura del papá y de la mamá, que cuida de su hijo. Porque una mamá, cuando su hijo está molesto y le dice una barbaridad, o al papá le dice una barbaridad, la madre no lo mira con desprecio. Tampoco nosotros debemos mirar con desprecio a nuestros hermanos, sino que haya en nosotros, que salga de nosotros la caridad. La caridad. Por eso decía el apóstol Santiago en la primera clase, se lo cité, de no se den a discusiones vanas, ¿no? Que en todo sea el amor quien los motive. Tenemos que llegar a ser santos. Y no recuerdo qué santo era, y ustedes me lo recordarán, me decía, hazme santo aunque sea palos, aunque sea palos. Y lo distintivo del santo es el amor, la caridad, el ser cariñoso con todos. La división está en contra de la voluntad de Cristo. Cuando un católico desprecia a un hermano evangélico, a un hermano de otra denominación cristiana o cualquier otra persona, es un criminal. Dice la palabra de Dios que si tú desprecias a tu hermano, eres un homicida. ¿Recuerdas en Mateo 5?
¿Llegó alguien más? Junia, Carmen, Genoveva, Marisela, José Juan, Martín. ¿Quién más está por ahí? Amparo. Amparo, saludos. Saludos. Amparo dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 y siguiente, que es el Sermón del Monte, que es muy largo, tiene las bienaventuranzas y luego sigue todo el sermón, capítulo 6, capítulo 7. Un sermón inmenso, bellísimo que da el Señor y que la Iglesia con mucho esfuerzo trató de armar toda una catequesis inmensa acerca de la doctrina católica ahí en el Sermón del Monte. Esos son nuestros 10 mandamientos. Hablaba de que si una persona mata a otra, si una persona mata a otra, tiene que ir a la cárcel. Y dice, pero si alguien desprecia a su hermano, o sea, si el Evangelio dice, si una persona mata a otra, va a la cárcel. Si una persona mata a otra, es un homicida. Dice, pero si tú desprecias a tu hermano, también vas a la cárcel. O sea, que eres un homicida también, si desprecias a tu hermano. Sí. Entonces, muy bien, ¿qué te parece esto? Esta palabra tan fuerte que dijo el Señor. Yo creo que habla del amor de Jesús por todos. Y si nos consideramos cristianos, estamos siguiendo a Jesús, debemos seguir su ejemplo y amar a todos, inclusive los difíciles de amar y los que son diferentes. Y los que son diferentes. Muy bien, muy bien. Eso se aprende en casa. Eso se aprende en casa con el esposo, con la esposa, con el hijo. Que a veces piensan diferente a nosotros o quieren hacer otra cosa que no es lo que nosotros queremos hacer, y nosotros ahí contamos hasta 10 o hasta 20. ¿Sí? Sí. Bueno, el mismo Cristo ha suscitado un deseo de unidad a los que llamamos el ecumenismo, que es el diálogo, que es la reunión entre personas cristianas que confiesan a Jesús como único Salvador y Señor y son trinitarios. Eso llamamos nosotros ecumenismo. El diálogo interdenominacional entre otras denominaciones cristianas. Ecumenismo y diálogo interdenominacional. A eso nos referimos con los hermanos cristianos. Son cristianos igual que nosotros, que son trinitarios y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, pero no quieren estar bajo la autoridad del Papa. Ya hay muchos, ya les dije, de la Iglesia de Inglaterra que se están sometiendo a la autoridad del Papa. Judíos que se están convirtiendo al cristianismo, musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo, y así Dios va a ir haciendo su trabajo. Pero nosotros también debemos trabajar en esto. Entonces, el Papa ha tomado la iniciativa, él ha tomado la iniciativa, no lo ha tomado nadie más. Somos nosotros los católicos siempre los que tomamos la iniciativa, como la madre que no ve hace años a sus hijos porque están dispersos, porque están en otro estado, en otro país, y la madre convoca, aunque esté en México, por ejemplo, convoca y los hijos van allá, cuando se puede, ¿no? Y si está aquí, los convoca aquí, pero la madre siempre está buscando que los hijos se encuentren, se vean, se abracen. Ese es el Papa, esa es la Iglesia católica, y no podemos perder ese sentido. El Papa ha tomado la iniciativa, como la gallina busca reunir a los pollitos, ese ejemplo que decía Jesucristo en el Monte de los Olivos, a trabajar juntos por la paz, a orar juntos, porque creemos todos en Cristo. Se dio un... Amparo, ¿tú has oído acerca de la paz de Asís? ¿De qué cosa? ¿De la paz de Asís? Sí, Asís era el pueblo donde nació San Francisco. He ido a Asís. Ok, ¿y has oído alguna vez sobre el encuentro mundial que se llama la paz de Asís? No.
Hay un evento que se da en Asís todos los años por la Semana de la Unidad de los Cristianos, que creo que es en enero. Se da un encuentro donde van de diferentes denominaciones cristianas y religiones, y diferentes religiones, y van allí a encontrarse, a hacer fraternidad. Es un evento magnífico, hermosísimo, muy bello. Es como si ahora ustedes hicieran una actividad, porque no la van a hacer allí en Mobile, no la van a hacer otros que no sean ustedes, de que ustedes, el sacerdote de ustedes, porque no lo pueden hacer ustedes así, sin contar con el cura, el sacerdote le manda una carta a los pastores, pero de las iglesias cercanas. Amparo, ¿qué iglesias tienes tú cerca que sean cristianas? Cerca de la casa. A las católicas, San Michael, San Mary. No. Católica no. Cristianas que no son católicos. Tenemos en iglesia, estoy pensando que sean totalmente cristianos. Sí, por aquí tenemos metodistas, bautistas, presbiterianos. Sí. Y entonces, gracias, Deacon, una cosa bonita que se puede hacer, si no para el año que viene, que está tan cerca, la Semana de la Unidad por los Cristianos, el otro año más arriba, pero que el párroco le mande una carta a los pastores de las iglesias vecinas. No ustedes van allí y tocan la puerta, no. Nosotros motivamos para que esto se dé. Entonces los convocan a esta semana, los convocan a fraternizar. ¿Sí? Los convocan a un evento donde ustedes preparan algo de comer y se los brindan, ¿verdad? Y entonces oran juntos porque son cristianos, ¿sí? No tengan miedo, que si el sacerdote no quiere hacerlo, entonces esperen, sigan orando, pero si ustedes se los proponen seriamente al sacerdote, por la unidad de los cristianos, una vez al año nada más, un encuentro, y que vayan a los pastores, no vayan allí a llamar a la gente, vengan, vamos a hacer esto, no, una cosa oficial. Por eso es muy buena que nosotros tengamos las relaciones con el sacerdote y que seamos personas serias dentro de la parroquia. Seria no significa que no estemos alegres, serio significa que seas un cristiano serio, comprometido en la parroquia. Y propónganle esto, si lo hacen déjenme saber, me daría mucha alegría. Yo lo hice en Cuba, con el apoyo del obispo, y convocamos y fueron. Y lo que hicimos fue que cada uno de ellos, le pedimos a los pastores que vinieran con un coro, con el coro de su iglesia. Y en la catedral, en este caso sería en la parroquia principal de ustedes donde hicieran el evento, si van 2 pastores o 3, que lleven el coro de su iglesia y cantan. Y también el coro de tu iglesia canta. ¿Está bien? Y ya, solamente eso. Hacen un concierto en la Semana de Unidad por los Cristianos. Sería muy, muy hermoso. No lo dejen de hacer. Pongámonos en oración para que esto se dé, porque sería el colofón de esta clase. Sería una maravilla poder hacer eso. Respetando ellos que son bautistas, que son evangélicos, que son metodistas, que sean lo que sean, ¿no? Respetando cada uno. Entonces, continúo. Pues la Paz de Asís es un evento que se hace todos los años en Asís, donde van de muchos lugares, el Papa los convoca, ¿no? Y allí se ven. Pues que cada uno proyecte a Cristo según su espiritualidad. Los bautistas proyectan a Cristo. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, este plumón aquí, este es Cristo, por ejemplo, y entonces uno tiene una visión por aquí, otro lo ve desde aquí, otro lo ve desde aquí, otro lo ve desde aquí. Claro, cuando me dice,
mira lo que hay aquí. Dice, Mayor Ascent, no sé, aquí dice esto, ¿ves? Pero yo cuando lo pongo de lado, yo no lo veo. Y cuando una persona me dice que esto es Mayor Ascent, yo le digo que no, porque no es lo que yo estoy viendo. Pero que yo no lo vea no significa que esto no lo diga aquí. Lo que pasa es que yo no estoy en el lugar del otro. Entonces me tengo que poner en los pies del otro. Tengo que ver que esto que me está diciendo el bautista tiene algo de verdad. Debería tener algo de verdad. O sea, aunque sabemos que la verdad plena está en la Iglesia Católica. Pero no deja de tener un poco de razón porque todos somos cristianos. Pero recuerden que estos diálogos, estas conversaciones, sobre todo el concierto de música, debe ser llevado motivado por nosotros, los laicos, y por el diácono que está con nosotros, y creo que hay un sacerdote también que nos ha estado acompañando todo este tiempo, pero que sean los sacerdotes, ¿sí? Para que sea una cosa bien hecha, no es que nosotros no hagamos cosas bien hechas, pero para que sea una cosa seria. No sé, cada vez que hablo meto la pata. No sé, me doy a entender. A ver, diácono, me doy a entender. Sí, absolutamente. Es decir, no quiere decir que no sea una cosa seria, sino que sea algo con un representante de la iglesia, como un sacerdote. Sí. Una cosa formal. Formal, exacto. Una carta que dirige el sacerdote al pastor y demás. Y entonces convoca un concierto y entonces todo el mundo orando para que diga sí. Entonces, maravilloso, muy lindo. Muy bien, entonces que cada uno proyecte a Cristo según su espiritualidad. Son medios, son caminos y las formas por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, dice el apóstol, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso nos une con los hermanos separados. Puesto que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Todos los cristianos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, hay variedad de dones, hay variedad de carismas, pero somos uno en Cristo. Porque Cristo no se puede dividir. Cristo es uno. Y si Él es cristiano y yo soy cristiano, estamos unidos en Cristo, aunque tengamos variedad de dones y carismas diferentes. El Espíritu Santo que habita en los creyentes es el principio de unidad en la iglesia y llena y gobierna toda la iglesia, el Espíritu Santo, y efectúa esa admirable unión en los fieles y los congrega tan íntimamente a todos en Cristo. Es lo que yo les decía al principio de la clase, es la sombrilla del Espíritu Santo, que tiene a todas las personas bajo su sombrilla. Esta unidad de la iglesia fue confiada a Pedro para ser apacentada en la unidad a toda esta grey y confirmadas en la fe. Fue a Pedro quien se le dio esta labor y el Papa y todos los papas lo han hecho admirablemente, de apacentar a la grey en la unidad y confirmarlas en la fe. Por eso el Papa convoca a todos ellos, ¿verdad? Como la madre. También nosotros debemos hacer lo mismo. Pues realiza su comunión en la unidad, ¿no? En la profesión de una sola fe, en la comunión, celebración del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios. La familia de Dios.
Fíjense que la familia de Cristo, la familia de Dios, más amplia todavía, porque ahí entran también los musulmanes y los judíos. Esa es la familia más extensa, podríamos decir de alguna manera. Hoy me encontré hoy en el trabajo llegó una familia testigo de Jehová y yo soy capellán en un hospital y nosotros tenemos que servir a todos, servir a evangélicos, judíos, budistas, musulmanes, ateos, de todos. Nosotros los capellanes católicos debemos servir a todos, ¿no? Y siempre bajo el respeto y el amor. Y me encontré una familia que no me dejaba pasar a orar por el enfermo, una persona que estaba muriendo, y estoy trabajando para Catholic Hospice. Y entonces nosotros asistimos ahí a la persona ya cuando va a morir, estamos ahí en el último momento acompañándolos, y a la familia también. Yo sé que es un momento de mucho dolor. Y entonces yo le pedía permiso para estar allí con la persona y orar por ella. Y me decían que no, porque ellos eran testigos de Jehová. Dicen, nosotros somos diferentes a ustedes porque nosotros rezamos a Dios, decía, a Jehová, a través de Cristo. Y yo le diga, ay, igualito que nosotros. Porque, igualito que nosotros. Nosotros todas las oraciones de la misa, le comenté. Yo le dije, yo no sé si nosotros nos estamos volviendo testigos de Jehová o ustedes se están volviendo católicos, porque todas las oraciones de la misa son por Jesucristo nuestro Señor. Esa cosa ella no la sabe, por supuesto. Y entonces ahí estuvimos conversando un ratico. Bueno, igual no me dejaron ir a rezar, pero yo dije, si no me dejan ir a rezar, al menos no me dirán que no el ir a conversar. Y esa es una manera muy linda que tenemos nosotros los católicos de evangelizar, que es acercarnos a las personas y darle amor. Darle amor. Acompañarla, escucharla. ¿Qué les parece? ¿Está Junia por ahí? Yo pensé que iba a decir que es algo bonito que tenemos los católicos, que todos somos tercos y cabezones, que nos entra por un oído y nos sale por otro. Aunque nos prohíban, de todos modos vamos. Sí, a veces sí. A veces sí. Pero sí, nos toca coger. Fíjate que el hospicio es un hospital católico. Y yo vivo en el hospicio Cabañas en Guadalajara también. Sí, y entonces allí, como la madre, pues acogemos a todos, no decimos solamente a los católicos. Nosotros somos la madre. Entonces, la comunión le toca a Pedro, le toca al Papa velar por la unidad y confirmar en la fe. Él realiza su comunión en la unidad, en la profesión de una sola fe, en la comunión de la celebración de un culto divino y la concordia fraterna de la familia de Dios. El modelo supremo y el principio de este ministerio es la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos en común. No debemos culpar a los hermanos separados de la división interna. Esto es algo que el Concilio Vaticano II nos enseñó, y es que no debemos culpar a los protestantes, por decir de alguna manera, no debemos culpar a los bautistas de hoy, a los adventistas de hoy, a los presbiterianos de hoy, a los testigos de Jehová de hoy, no debemos culparlos a ellos de la desunidad en la iglesia. No solo porque no es que yo lo diga, yo estoy repitiendo las palabras del Concilio Vaticano II. Dice, no debemos culparlos a ellos de la división interna que hay en la iglesia en general, o sea, también ellos incluidos.
no debemos culparlos a ellos. Yo recuerdo, una vez visité una sinagoga y había un judío que me recibió y me tuve que poner el kippah, que es el solideo que usan, solo Dios, solideo, que usan los obispos. A ver, Carmen, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Carmen, ¿has visto el gorrito que usan los obispos? Sí, claro. Sí. Ese gorrito se llama, en latín, solideo, solo Dios. Solo Dios. Ok. Y el solideo, a ver, repítelo, el solideo. 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 ¿Está bien? Entonces, el solideo, en el momento, cuando ustedes tengan una celebración con el obispo, en el momento de la consagración, él se quita el solideo, porque Cristo se va a hacer presente. Porque el sacerdote es la figura de Cristo en la misa. Sí. Igual que la palabra, igual que el altar, igual que la asamblea, igual que el pan eucarístico, es presencia de Cristo. El sacerdote es la presencia de Cristo, ¿sí? Sí. Claro, pero esto se ve mejor cuando está el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo, cuando es persona de Cristo, está en la persona de Cristo, ¿verdad? Durante la misa, pero cuando Cristo se va a hacer presente en la Eucaristía, en el pan, él se quita el solideo, como diciendo, ahora es él. Oh, ok. Hasta ahí no había comprendido por qué. O sea, sí había estado en una misa con el señor obispo y había visto eso, pero no lo comprendía por qué. ¿Y te fijaste cuándo vuelve a ponérselo? No exactamente, pero, o sea, sí he puesto atención en que se lo quita y se lo vuelven a poner. Pero... Se lo vuelve a poner después que termina el rito de la comunión y entonces ya se limpian todas las copas y las patenas. Okay. Cuando ya se limpia todas las patenas y todas las migajitas de la comunión de Cristo y todo eso se echó en el cáliz y todo se mueve y se toma y se vuelve a limpiar todo, purifica todo. A partir de ahí, él coge el solideo y se lo vuelve a poner. Oh. Como diciendo, ahora soy yo. Pondré mucha atención porque ahora este próximo 12 de diciembre vamos a tener una misa solemne a la Virgen de Guadalupe con el señor obispo Robert Bien, Baker. Bien. Congratulations. Muy bien. Me encanta eso, que el obispo vaya. Sí, pondré mucha atención en eso. Muchas gracias por explicarlo porque yo hasta ahí nunca lo había comprendido o me había preguntado por qué hacía eso. Muy bien. Bendito sea el Señor. Entonces, muy bien, gracias por participar. No debemos culpar a los hermanos separados por esa división interna. Lo del judío. Estaba yo en la sinagoga y me puse el kippah, lo que le llaman el kippah, el solideo en latín, y entonces fuimos allí donde estaba, le dije que por favor me enseñara la Torá, que es los rollos, son dos rollos así que se leen, se abren así, y entonces se lee así, grande. Yo quería solo verlo, es así como el sagrario. La iglesia nuestra están creadas así a la especie de una sinagoga, que era lo que... Recuerden que los discípulos eran judíos y Jesús también. Entonces, cuando pasan a la iglesia, lo que hacían en las casas era como una sinagoga dentro de la casa. Luego, cuando fue al templo, hicieron como una gran sinagoga, o sea, la estructura sinagogal. De los bancos, de la palabra de Dios en el ambón, del sagrario, pero adentro de ellos ponen la Torá, el libro, la ley, y los profetas, todo está escrito ahí. Y entonces cuando yo vi la Torá, que lo abrió como si fuera un sagrario, yo hice una genuflexión, ¿verdad? Porque realmente ahí está la palabra de Dios. Y el hombre inmediatamente me dijo, ¿por qué ustedes los católicos nos culpan de haber matado a Cristo? Cuando nosotros no fuimos los que matamos a Cristo. A Cristo lo mataron esos judíos de allá, de aquel tiempo. Pero nosotros, ¿por qué nos culpan a nosotros que somos de este tiempo? Y el hombre realmente compungido
de que nosotros acusábamos a los judíos de haber matado a Cristo. Y realmente a veces queda en nosotros esa cosita dentro cuando vemos a un judío. Y eso tenemos que eliminarlo. De alguna manera, tenemos que, si Cristo los perdonó, si Cristo le pidió al Padre que los perdonara, nosotros no somos quien para condenarlos. Entonces el judío me decía eso muy compungido. Y entonces yo lo abracé y le dije, tranquilo, tranquilo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero a la vez estaba pensando que también nosotros tenemos que convertirnos, porque nosotros tenemos muy poquito amor para dar. Muy bien, entonces, siempre hubo disensiones dentro del seno de la iglesia. Esto de los cismas dentro de la iglesia, que hizo Lutero, que hizo Enrique VIII, que hizo el patriarca de Constantinopla, y que luego que fundó la iglesia luterana, la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa. Esto no es una cosa nueva, o sea, dentro de la iglesia, a principios del cristianismo se dieron muchas disensiones, y lo vimos en las clases primeras con las herejías. En el seno de la iglesia se dieron disensiones, por lo cual se dio la necesidad de dejar por escrito en los evangelios los fundamentos de nuestra fe. En las cartas están los fundamentos de nuestra fe. En los concilios está el fundamento de nuestra fe, que hemos tenido que escribir evangelios, que hemos tenido que escribir cartas, que hemos tenido que hacer concilios para dejar claro qué es lo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y que no hayan confusiones. ¿Qué tiempo tenemos, diácono? Nos quedan 12 minutos. Ok, muy bien. Entonces, el Concilio Vaticano II nos enseña que las comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de separación. Y la Iglesia Católica los abraza a ellos, al que toca la puerta de tu casa, con fraterno respeto y amor. Así como hay personas agresivas dentro de nuestros hermanos separados, también hay personas agresivas dentro de la Iglesia Católica. Hay personas de ellas que nos maltratan a nosotros, hay personas de nosotros que los maltratan a ellos. Que no sea así con ustedes. Que no sea así. Ustedes en esta clase hemos dado un paso adelante, un paso serio de compromiso cristiano. ¿Y qué es lo que quiere la Iglesia y el Vaticano II de nosotros de cara al diálogo interdenominacional, al diálogo con nuestros hermanos cristianos? Dice, abrazarlos con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo merecen nuestro respeto y amor, y recibieron el bautismo debidamente, y quedan constituidos en alguna comunión con nosotros, aunque no sea perfecta en estos momentos con la Iglesia Católica. De alguna manera están unidos a nosotros. Miren aquí en el texto que le pongo de fondo de pantalla, de Lucas 5. Maestro, toda la noche trabajando muy duro, Y luego le dije, entonces le hicieron seña a los compañeros, le hicieron señas porque la barca de Pedro estaba ya estaba a punto de reventar todo, y entonces le hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eso es lo que está haciendo el Papa. Y entre todos llenaron la cesta. O sea, todos son cristianos. El pez es el símbolo del cristianismo. El pez que entra en la barca es la persona que entra en la iglesia. Entonces, también ellos están haciendo lo mismo, están pescando cristianos para la barca.
Claro, no es la barca de Pedro, pero el Señor los tuvo en consideración. Ahí está en la foto, ahí busqué una foto que me costó buscarla, pero bueno, al final la hallé, a los de la otra barca, que son nuestros hermanos también. Jesucristo les permite a ellos también llenar la barca. Fíjense que dirán algunos que ellos son obras de Satanás. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque son personas creyentes en Cristo, y una persona que está en Cristo no es de Satanás. ¿Está bien? Simplemente es de la otra barca. Hay otra, déjame ver si hay otra diapositiva aquí. Mira esta diapositiva. Por ahí está Junia. Sí, profesor. Junia, ¿puedes ver qué escena es esa que se ve ahí en la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, lo veo bien. ¿Y qué escena se ve ahí? Es Jesús entrando a la cena con sus discípulos. La última cena, ¿verdad? La última cena, sí. Como puedes ver, los pobres no tienen mesa. Los que tenían mesa eran los romanos. Esas son unas tablas pegaditas al piso con unos cojines y unas cosas. Donde ellos sentarse. Bien, esos que están ahí somos nosotros. Ahora, ¿te puedes fijar más allá? El pueblo, ¿quién es? Ahí hay, exactamente, ahí hay gente también con Jesús, pero no están dentro. Entonces, fuera. lee por favor el texto bíblico. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Juan 10:16. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, recuerden que cuando se le... Entonces, las otras ovejas son aquellas que están allí, que no están con nosotros, aquí en la cena. Pero dice, también tengo que traerlas. Por lo cual, cuando un católico deja la iglesia católica y se va para las sectas, eso no está en el plan de Dios. Entonces, dice, ¿por qué? Porque lo que está en el plan de Dios, dicho por el mismo Jesús, es que ellas son las que deben venir. Exacto. Pero bueno, Dios tiene un camino con cada cual. También, como usted ha estado diciendo hasta aquí, también nosotros tenemos parte y debemos de atraerlas a nosotros, y todo, y esto que usted ha manifestado que se pudiera hacer en nuestras diócesis sería fabuloso. Un encuentro con otras, nosotros católicos con las demás denominaciones, para rezar, para orar por la paz del mundo, vaya. Por la paz, por esa unión que necesitamos. Eso estamos llamados todos estamos llamados a hacer esto. Muy bien. El día que lo hagan, si eso se realiza, por favor invítenme, yo saco un pasaje y voy para allá corriendo. Yo estaría feliz de que esto ocurriera, y realmente lo manifestaré de alguna manera al sacerdote, porque realmente sí me motiva mucho. Y como usted dijo, en Cuba también, en algún momento en mi diócesis también se hizo. Así como usted dijo que lo había hecho en su diócesis, también en la mía se hizo. Y fue algo muy, muy emotivo, fue algo muy bonito el compartir. Aunque usted no dialoga porque no hay que estar en diálogo, como usted bien había dicho desde el inicio, es solamente el compartir. Todos somos iguales, como ese judío le dijo a usted, ¿por qué me están juzgando a mí? Son los de allá, son los de hace mucho. Entonces nosotros, ¿por qué? No tenemos que juzgar, más bien dialogar, y como esas personas con las que usted se encontró hoy también no saben en sí de lo que, de nuestras oraciones,
Nos falta el conocer. Nosotros conocer de ellos y ellos de nosotros, tal vez, un diálogo. Así mismo es. Esto, fíjate que el Concilio Vaticano II está moviendo a eso, ¿no? Movió a eso y sigue moviendo. El Concilio Vaticano II tiene, por eso yo siempre lo saco a colación, porque hay gente que están hablando todavía, vamos a hacer un concilio Vaticano III. No, ¿qué tercero? Si apenas estamos redescubriendo el segundo. Entonces, aquí continúo, gracias por participar. Y también algo más, sí, disculpe, profesor, también algo más que usted decía, que a veces de inicio usted estaba comentando que al Papa como que lo juzgamos porque si se acerca a los judíos, que si no, que cómo ese acercamiento, cómo es algo, para mi punto de vista, es algo muy bueno lo que él está haciendo realmente, porque es de esto mismo que estamos hablando. Es la unidad. Y quizás si llamáramos a todos los cristianos del mundo, todos nos uniéramos, porque al final todos creemos en un mismo Cristo, un mismo Dios, hubiera más paz en el mundo. Exactamente, y eso es lo que quiere el Papa. El Papa está teniendo incluso conversaciones con la iglesia, con los líderes evangélicos, está teniendo conversaciones con los luteranos, conversaciones con la iglesia de Inglaterra, porque ellos tienen una teología muy buena también. Tenemos que sentarnos a conversar y dialogar y demás, ¿no? Aparte, el Papa es lo que dice la palabra, el Papá. Y entonces él no puede dejar que sus hijos estén por ahí, todo, que ni entre ellos se miran, ellos se miran. Tienen que convocarlos para que podamos conversar entre todos. Entonces, porque tenemos dentro de nuestra propia familia hay hermanos que ni se pueden ver, y entonces la mamá o el papá convocan. Entonces, el Concilio Vaticano II nos enseña que las comunidades no pueden ser tenidos como responsables de pecado de separación, y que la Iglesia Católica los abraza con un fraterno respeto y amor, puesto quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en la comunión. Y pese a las discrepancias doctrinales y disciplinares que tenemos en cuanto a aceptar al Papa, el movimiento ecumenista trata de superar estas cosas y trata de ver al Papa como la persona que está convocando, y lo miran con respeto. Estamos hablando de las grandes instituciones, no estamos hablando por ejemplo, no sé, quizás está mal dicho, de soldados rasos. No, que discuten, que gritan, que se molestan, no, estamos hablando de las cabezas de estos grupos cristianos. Y entonces, estas discrepancias doctrinales y disciplinares, en cuanto a aceptar el Papa, el movimiento ecumenista trata de superar esto y justificar todas nuestras divisiones por la fe en el bautismo. Es el bautismo, como dice San Pablo, el que nos une. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Quedan entonces incorporados a Cristo ellos, quedan incorporados por ser cristianos, reciben el nombre de cristianos con todo derecho, dice el Concilio Vaticano II, y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor. Nosotros los consideramos a ellos hermanos por los hijos de la Iglesia Católica, los consideramos a ellos hermanos. Estos también son ovejas mías, dice Cristo ahí. Estos también son ovejas mías. ¿Y por qué nosotros entonces no lo vamos a considerar hermanos? Estos también son ovejas mías, mas no son de este redil. Esto sí nos debe quedar muy claro a nosotros y le debe quedar muy claro a ellos también. Ellos también se benefician de la pesca. Se habla del recinto o de las fronteras de la Iglesia Católica,
pero hay que tener en cuenta que estas fronteras se difuminan en tonalidades que no nos son familiares para nosotros. Son colores difuminados que ya para nosotros no es tan claro como el verde, el azul, el rojo, colores primarios. Ya estos hermanos vienen a ser como esos colores secundarios que reconocemos en ellos la presencia de Cristo, porque el mismo Cristo dijo, son ovejas mías. Pero nos cuesta irnos un poquito más allá de las fronteras del recinto de la Iglesia Católica. Y no nos son familiares para nosotros, pero sí para Cristo. Pero sí para Cristo, que sale en busca de la oveja perdida. Hay elementos cristianos fuera del recinto visible de la Iglesia Católica, incluso en aquellos que no profesan ninguna religión, que le llaman los cristianos anónimos, personas que no te profesan religión, pero la manera de comportarse es cristiana. Entonces hay un teólogo famoso que se llama Karl Rahner, y habla de los cristianos anónimos, que son personas que no vienen a la iglesia, que no profesan ninguna religión, pero cuando hablan, cuando actúan, son cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los insufla, los impulsa, los moldea, y entonces puede reconocer en ellos también cosas cristianas, maneras de comportarse, maneras de hablar, manera de vestirse, que son cristianas. Por ejemplo, por eso acabo de decir que hay elementos cristianos fuera del recinto visible de la iglesia, que proviene de Cristo también. Por eso estamos llamados nosotros a reconocer en la cultura, en el mundo, a reconocer que de cristianos tienen, por ejemplo, los indígenas del Amazonas. ¿Qué de cristiano tiene tu esposo que no viene a la iglesia? ¿Qué de cristiano tiene mi amigo que no sabe nada de religión? ¿Qué de cristiano tiene? Y entonces utilizar puntos de contacto siempre. Cosas que nos unen, cosas que nos separan siempre vas a encontrar. Siempre vas a encontrar un motivo para la discusión, para separarte, para divorciarte, para crear la división, siempre va a haber. Ahora, para la unidad, entonces tiene que haber un esfuerzo extra de parte de nosotros de buscar qué tienes tú de cristiano, qué esta realidad que tiene de cristianismo. Cuando tú ves un musulmán orándole a Alá, ¿verdad? Y con su fe en Abraham y en los profetas, entonces tú dices, hay algo aquí que es mío también. Hay algo aquí que es mío también. Entonces queda abierto el acceso a la comunión de la salvación. Queda abierta la puerta de la iglesia. ¿Ah? Y aunque veamos a nuestros hermanos creyentes en Cristo lejanos, no lo están para Cristo. El Espíritu Santo no ha rehusado servirse de esas personas también como medios de salvación. Y voy a terminar con un salmo, que es el Salmo 138, que a mí me gusta tanto, que dice, en el verso 7, dice, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, o sea, está lejos. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, dice, allí te encuentro. Porque vemos a nuestros hermanos tan alejados, y la palabra de Dios
lo que nos dice es eso. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí bien lejos, allí me alcanzará tu izquierda, allí me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, fíjate ya, la persona que está totalmente alejada, que no hay esperanza para él, por ejemplo, el que murió en la cruz al lado de Jesús, un condenado a muerte. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, dice, ni la tiniebla es oscura para mí, para ti, ni la noche es tan clara como el día. O sea, aunque no gocen de la unidad en el colegio apostólico junto a nosotros, junto al colegio apostólico que creó Cristo, ellos crecen en Cristo. Dios no los abandona y son conducidos suavemente por la mano de Dios, aunque no lo creas. Son conducidos suavemente por la mano de Dios, según sus inescrutables designios, los inescrutables designios de Dios, o sea, que no se pueden escrutar, que no, nosotros tenemos una idea de Dios, pero Dios es más grande de la idea que nosotros tenemos de su amor, hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial, donde ahí sí, todos seremos todo en Cristo. Muy bien, yo con esto cierro estos dos grandes momentos que tuvimos, el primer momento y este segundo momento de clases referentes a este tema. Bueno, pues yo quiero darle todas las gracias del mundo, profesor, por ser esa luz que Cristo nos ha enviado para que conozcamos un poco más de nuestra fe. Se lo agradezco de corazón. Yo y también toda la arquidiócesis de Mobile. Y ha sido un gran placer. Ya le comunicaré cuando empecemos la próxima clase, como me pidió, para que también pues sigamos manteniéndonos en contacto. Muy bien. Yo quisiera dejar una cosa, hacerles saber algo que ustedes ya saben, pero que es muy importante. Que yo simplemente estoy representando al CEPI. El CEPI es una gran obra que empezó el padre Mario Vizcaíno, que fue un deseo de los obispos de Estados Unidos. Un deseo de los obispos de Estados Unidos de que llegara de atender a todos los hispanos en el sureste de los Estados Unidos. Esto que nosotros estamos teniendo, yo creo que en el resto de los Estados Unidos está bastante flojo. Nosotros tenemos la gracia y la bendición tan grande de tener el CEPI aquí en el sureste de los Estados Unidos, que es una idea de los obispos. O sea, que los obispos no están lejos de nosotros. Los obispos se han unido hace muchos años, por los años 60, se unieron a pensar en la cantidad de hispanos que iban a llegar y que estaban llegando al sureste de los Estados Unidos. Y entonces, no se olviden de rezar para que se mantenga, porque otras diócesis de Estados Unidos o otras regiones de Estados Unidos no la tienen. Entonces, sigan orando, oren por el CEPI para que se mantenga, para que nunca desaparezca, para que los obispos sigan manteniendo esta formación laical para todos los hispanos de Estados Unidos, del sureste. Pues así lo haremos, así nos mantendremos en oración para el CEPI. De nuevo, un par de cosas. La primera es que de todos los que tenemos, como había dicho el profesor, unos premios de Biblia,
eran 3 Biblias, pero hay 4 personas que han asistido todo el tiempo. Junia es una de ellas. La pareja de Juan José y Marisela, Genoveva y Martín Baltasar. Así que en lugar de 3, en lugar de dar 3 premios, vamos a hacer 4 premios. Así que cada uno tiene una Biblia. Y entonces a Junia creo que le llegó su libro. Debe haberle llegado. Sí, diácono, muchísimas gracias. Y ya a propósito que intervengo, yo quería agradecerles mucho al profesor Joel, sí, por mi parte de mantenerme en oración porque el CEPI continúe adelante. También agradecerle mucho a usted, diácono, y a la arquidiócesis también de Mobile. Nosotros de acá un poquito nos han integrado y hemos estado y hemos podido participar de estos 2 maravillosos encuentros, o bueno, varios encuentros. Y sí, estoy muy satisfecha y muy complacida con todo. Y bueno, y para posteriores encuentros, si es posible y nos pueden tener presente igual. Digo nos pueden porque Carmen también es de acá, de mi zona. Oh, sí, claro, absolutamente. Somos un solo pueblo de Dios y entonces ustedes están en nuestros corazones y en nuestra lista también. Así que siempre seguirán siendo incluidos. Y Muchas gracias. Me gustaría la semana que viene, exactamente en una semana, pues vamos a estar celebrando el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que me gustaría terminar que todos participemos rezándole a nuestra Madre con una Dios te salve María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre ustedes y sobre sus familias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, profesor Alonso. Gracias. Gracias y bendiciones. Gusto de verlo. Gracias por todo. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Gracias también, Héctor. Diácono, muchísimas gracias también por su participación, por su unidad en este grupo. Gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, Ya, Carmen, profesor.